Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy en esta clase vamos a terminar con las distintas capas de la atmósfera. Ya vimos dos, que era la troposfera y la estratosfera. Vamos a repasar estas dos y vamos a continuar con la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Acuérdense que también ya vimos qué es el aire, qué es la capa de ozono y su función, qué es la atmósfera en sí mismo y cuál es la función de la atmósfera dentro del planeta Tierra. Vamos a repasar entonces, dentro de la atmósfera, vamos a repasar las dos capas que vimos la semana pasada, troposfera y estratosfera. Y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividida en 5 subcapas que realizan diferentes funciones. La troposfera es la primera capa, la más cercana a la superficie y por tanto es con la que más interactuamos. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros. Para que tengas una referencia, la troposfera tiene la altura de alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de la otra. Solo en esta capa se desarrolla la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Bien, esto es muy importante, ¿sí? En la troposfera está presente dentro de lo que es el aire el oxígeno, pero a medida vamos subiendo ese oxígeno se pierde. Fíjense la cantidad de símbolos del oxígeno que hay acá y si llegamos a la segunda capa o terminando la troposfera tenemos menos. Es por eso que cuando estamos en un relieve elevado, como puede ser una gran montaña, el oxígeno es menor a cuando estamos en una superficie más bien llana o en la base de una montaña. Encima encontramos a la estratosfera, con unos 30 o 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera Bien, les cuento sobre con la... 30 kilómetros de espesor. Ahí está. Les cuento sobre lo que es la mesosfera. La mesosfera es la capa que le sigue a la estratosfera, ¿sí? La mesosfera, si bien acá dice 30 kilómetros, la mayoría de las bibliografías que podemos encontrar, y depende del lugar del planeta donde encontremos, está entre unos 50 y 85 kilómetros. Una característica muy particular de la mesósfera es que es la capa más fría de todas las capas de la atmósfera. En la mesósfera se pueden encontrar hasta menos 90 grados centígrados. En esta capa, en la mesósfera, es donde ingresan los meteoritos que al chocar con la mesósfera se empiezan a desintegrar y es lo que nosotros conocemos por la luz que vemos como estrellas fugaces. Otra de las características de las mesósferas, vamos a repasarla entonces, es la capa más fría, es donde se encuentran los meteoritos que se desintegran al chocar con esta capa de gases y se producen las estrellas fugaces. Y recuerden que, como les dije, puede llegar a unos menos 90 grados centígrados. Luego viene, después de esta capa, viene lo que es la ionosfera, que también es conocida como la termósfera, ¿sí? Mide entre unos 80 y 500, un poco menos de lo que dice acá, ¿sí? Kilómetros, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. En esta capa, que se llama ionosfera o termósfera, por el contrario de la mesósfera, acá la temperatura es muy elevada. Se pueden encontrar hasta 2000 grados centígrados. Entonces, mientras en la mesósfera encontramos menos 90 grados, en la ionosfera o termósfera podemos llegar a encontrar o podemos llegar a ver más de 2000 grados centígrados. Es por eso que entre la ionosfera o termósfera, donde la temperatura es elevada, y luego viene la mesósfera, donde es esta, ¿no? Ionosfera, temperatura elevada.
la mesósfera que vimos recién, donde la temperatura es muy baja, entre ambas logran y producen un equilibrio térmico, ¿sí? Se equilibra la temperatura en el planeta. Bien, otra de las características de la ionosfera es que por acá están los transbordadores espaciales. Acá en esta capa tenemos una estación espacial. Y acá es donde se suceden las auroras boreales. A ver, para que se entienda, es como si fuese un choque de partículas junto con... es un choque de átomos y moléculas en combinación con esa energía del Sol. Entonces se producen como luces en movimiento, así se pueden ver, y se va hacia el polo norte y hacia el polo sur. En el polo norte, esta aurora se llama aurora boreal, mientras que en el polo sur se llama aurora austral, perdón. Este tipo de luces y fenómenos muy impresionantes de ver, suceden en ambos polos, se pueden ver desde ambos polos. Y luego viene la última capa, a la cual denominamos, esperen a ver, acá, exósfera, ¿sí? La exósfera es la última capa de la Tierra, la última capa de la atmósfera. Podríamos decir que es el límite con el espacio exterior y es la primera capa que comienza a filtrar los rayos dañinos del Sol, ¿sí? Está compuesta, ya acá no hay aire, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como aire, esa mezcla de gases que sí encontramos en la troposfera, pero sí está compuesta por hidrógeno y helio, ¿sí? Mide entre unos 500 y 10.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, para repasar, luego de la troposfera y estratosfera, que fue lo que vimos en la clase pasada, tenemos la mesósfera, una capa donde la temperatura es muy baja. Luego tenemos la ionosfera, acá suceden las auroras boreales, donde es, acá por el contrario también llamada termósfera, la temperatura es muy alta. Recuerden que en la mesósfera es donde podemos ver o donde se producen las estrellas fugaces, ¿sí? Y la última capa dijimos que es la exósfera, donde ya es nuestro límite con el espacio. ¿Por qué hay un signo de interrogación acá? Porque muchos establecen que no se puede medir porque los gases ya se van perdiendo y comienza lo que llamamos el espacio exterior, pero aproximadamente mide hasta unos 10.000 kilómetros. Posterior a esto encontramos el espacio como les acabo de indicar. Y recuerden que acá ya no hay aire y la mayor composición gaseosa que hay es helio e hidrógeno, que funcionan como primera línea de filtro para los rayos ultravioleta y empezar a filtrarlo hasta que llegue la segunda capa, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la estratosfera, que tiene esta gran red de contención que es la capa de ozono dentro de la segunda capa? Entonces tenemos troposfera, estratosfera, mesósfera, ¿sí? Baja temperatura, termósfera y ionosfera, alta temperatura. Entre las dos producen lo que es y provocan y hacen que haya un equilibrio térmico en el planeta. Y última capa, que es la exósfera. Lo importante de la troposfera es la presencia de oxígeno. Lo importante, como para resumir, de la estratosfera es que en ella se encuentra la capa de ozono. Luego como dijimos, mesósfera, termósfera o ionosfera, ¿sí? Y por último la exósfera. Estas son todas las capas de la atmósfera que la forman, ¿sí? Recuerden que juntas forman esta capa de gases alrededor de la Tierra, alrededor de nuestro planeta Tierra,
en el cual se encuentra el oxígeno y sirve de protección, donde todas estas capas juntas hacen posible la vida en el planeta. Se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera con 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegran, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. La ionosfera está inmediatamente por encima, con un espesor de entre 500 y 1000 kilómetros. En esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa de la atmósfera es la exosfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior.